claramente científico en el sentido de ver, bueno, cuáles son las estructuras que busca la ciencia para dar explicaciones y para hacer predicciones respecto del mundo, que esas son las dos grandes tareas que se propone la ciencia. Por un lado, explicar lo que sucede y predecir hechos futuros, para poder en buena medida, bueno, evitar las consecuencias dañinas que algunos de ellos puedan tener, o anticipar algunas de las, por ejemplo, pandemias que se pueden dar en el mundo. Si uno escucha los discursos de algunos, sobre todo un par de presidentes norteamericanos de principios del siglo XXI, va a encontrar con que tanto Bush como Obama anticipan que puede haber una pandemia, que los antecedentes habían sido las gripes aviares y la fiebre de la vaca loca, que se pudieron detener a tiempo porque se lograron circunscribir, pero que podía darse una pandemia a nivel mundial, ¿no? Y bueno, y ya anticipan, inclusive en el caso de Obama, dice, bueno, esto va a venir por avión, casi una anticipación descriptiva de lo que después realmente sucedió, ¿no? Que fueron esta conectividad absoluta establecida por la posibilidad de los vuelos, la que hizo que se expandiera en forma notable y rapidísima a todas las áreas del mundo poblado. Bueno, entonces, si bien vemos entonces que esas son las tareas de la ciencia, explicar y predecir, bueno, vamos a ver cuáles son las herramientas con las que idóneamente creemos que cuenta la ciencia para poder realizar este trabajo. Y hoy vamos a ver qué son las teorías científicas. Yo hoy subí a la plataforma, eso si quieren lo pueden ver, unas líneas nada más, que quiero que les sirva para orientarse con respecto a una de las formas de presentación de las teorías científicas, que es la forma sintáctica. Cuando lleguemos a esto se los voy a avisar, y si pueden, por favor, abran esa página de Pelco, así lo miran. Pregunta fundamental que me están haciendo: si esto entra en el parcial de mañana, la gente bien informada sabe que no. Lo que se toma como temática del parcial es lo visto hasta la clase del martes pasado, martes-miércoles, digamos, ¿no? El martes los textos y el miércoles lo que después recuperó Erasmo en su enfoque más global de la asignatura. Pero fue una pregunta. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre el parcial de mañana? Sobre uno de los temas. Sí, sí, pero espera un poquitito. Si te tenés que retirar, te habilito. Si no, espera que terminemos esta parte de la clase y después abriría un espacio para preguntas, para que todo el mundo pregunte todo lo que quiera para el parcial de mañana. No sé cuál es tu situación. Si te tenés que retirar... bueno, dale, espera. Dale, porque bueno, eso era la consigna. Ahora leemos, terminamos la lectura y respondo a todo lo que... Dale, estoy entrando tarde. ¿Sí? Está bien, gracias. Bueno, el texto de Mosterín corresponde a una serie de entrevistas, de conferencias que Mosterín, que en realidad es un antropólogo español, pero que se dedica a filosofía de la ciencia y a epistemología, que es digamos, la epistemología y la filosofía de la ciencia comparten muchísimo temática. Lo único que la filosofía de la ciencia, además de ocuparse de las cuestiones de justificación del conocimiento científico, como la epistemología, también se ocupa de cuestiones que tienen que ver con ética científica, cuestiones de valores de la ciencia. Es un poco más amplia su mirada. Nosotros solamente nos vamos a restringir en esta asignatura a ver, bueno, cuáles son las condiciones que justifican el conocimiento científico. O sea, ¿por qué tenemos que creer en lo que la ciencia dice? ¿Cuáles son sus bases firmes para que nosotros podamos tomar los enunciados científicos como verdaderos, o como aproximadamente verdaderos? Bueno,
Entonces, les aclaro que es una serie de conferencias que da en Perú para que entiendan por qué el texto empieza como empieza. Ayer hablamos, dice, de la estructura de los conceptos científicos. Nosotros sabemos que los conceptos científicos, bueno, son aquellos elementos que luego se organizan en esquemas conceptuales, y que era una de las maneras de entender e ingresar al conocimiento de la ciencia, como lo vimos en algunos de los textos. Hoy vamos a hablar de la estructura de las teorías científicas. ¿Qué son las teorías científicas? Esta, en cierto modo, es la tarea central de la filosofía de la ciencia. Uno podría concebir, para situar intelectualmente los temas y las disciplinas, una cosa muy amplia que podríamos llamar el estudio de la ciencia, o la ciencia de la ciencia, como la quieran ustedes llamar. Como su nombre lo indica, eso sería el estudio de la ciencia desde todos los puntos de vista. Naturalmente, esa sería una temática muy amplia, que convendría subdividir para manejarla entonces. Se subdividiría en cosas tales como la historia de la ciencia, que estudia el devenir temporal de la ciencia, y la historia de la ciencia juega un papel muy importante. La historia de la ciencia nos cuenta cómo la ciencia ha ido variando a través del tiempo. Otro estudio que se puede hacer es la sociología de la ciencia, que estudia cuáles son las características sociales peculiares de los grupos científicos. Entre los científicos hay relaciones de competición, de cooperación. Hay tipos de organización científica que promueven más la creatividad, o que la promueven menos, o que estimulan o que se pierden en peleas. Y esto es una tarea, es un tema importante que constituye la sociología de la ciencia. Luego hay lo que se puede llamar la psicología de la ciencia. En definitiva, la ciencia se hace en los cerebros de los científicos. Podemos estudiar qué es lo que ocurre dentro de esos cerebros, qué factores intervienen en la investigación científica, en el cerebro del científico individual. No voy a hablar aquí de eso, que es muy interesante, que es la psicología de la ciencia. También podemos hablar de la economía de la ciencia, es decir, qué influencia tiene el dinero que se dedica a la investigación. ¿Cuánto se dedica? ¿En qué porcentaje se aplica una cosa u otra? ¿No? Eso modifica el devenir del desarrollo de determinadas áreas de la ciencia. Si uno quiere desestimular determinado tipo de investigación, ¿qué hace? Un Estado que no quiere que se investigue determinada área, le quita recursos. Le quita recursos económicos. Bueno, entonces sin recursos económicos no se puede planificar un quehacer científico interesante. ¿Cuándo produce más un científico? ¿Cuando se le da un salario fijo con independencia de lo que produce? ¿O cuando tiene un salario variable que es en función de su producción? Por ejemplo, si en un país el gobierno dobla las subvenciones económicas que da la investigación científica, ¿también se doblan los resultados científicos o siguen siendo los mismos? Obviamente estas preguntas son preguntas retóricas, ¿no? Preguntas que no esperan una respuesta, que no la tienen, y no es una respuesta unívoca. Obviamente, si a una rama de la ciencia en un determinado momento para una determinada investigación dispone de más recursos, tiene más posibilidades de lograr mejores resultados o más resultados. Pero eso no hay ninguna garantía, porque si la teoría sobre la cual se está basando o los presupuestos sobre los que está trabajando son incorrectos, por más que avance en la investigación, no va a lograr resultados exitosos. Entonces, digamos, la ciencia no es solo cuestión de cuánta plata le ponemos. Es mucho más complejo el proceso. Todas estas cosas no se pueden zanjar a priori. O sea, no se pueden zanjar a priori, quiere decir que no se pueden zanjar por fuera de la experiencia. Todo lo que es a priori es aquello que no pasa por la experiencia del mundo. Hay que investigarla científicamente. Es cuestión de investigar la disciplina que es la economía de la ciencia. Así pues podemos considerar la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia, la economía de la ciencia, la psicología de la ciencia y otros muchos aspectos de la ciencia. Uno de estos aspectos
es lo que llamamos la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia no es todo el estudio de la ciencia, es solo una parte. La filosofía de la ciencia se diferencia de esas otras disciplinas de las que hemos estado hablando, en que se fija no tanto en los individuos, como la psicología, ni en los grupos sociales, como en la sociología, ni en su financiación, como en la economía, ni en su desarrollo temporal, como la historia, sino que lo típico de la filosofía de la ciencia es que se interesa más que nada por los resultados de la ciencia. La ciencia es un proceso, tiene características históricas, sociales y económicas, pero al final este proceso produce algo, y lo que produce es el objeto primordial del estudio de la filosofía de la ciencia. O sea, la filosofía de la ciencia se preocupa por ¿qué? Por aquello que la ciencia produce. Cuando nosotros nos preguntamos en la filosofía de la ciencia qué es un concepto científico, o cuando nos preguntamos, como hoy, qué es una teoría científica, estamos haciendo algo parecido a lo que se hace generalmente en la ciencia. Estamos tratando de construir un modelo matemático de la realidad. Cuando decimos que una teoría es tal cosa, lo que queremos decir es que esa tal cosa es un modelo de lo que son las teorías en realidad. Lo que son las teorías en realidad, esto a ver si lo puedo explicar yo, lo voy a leer y después les voy a dar un ejemplo que me parece que puede servir para entender la idea que quiere transmitir Mosterini. Lo que son las teorías en realidad, en las cabezas de los científicos, es algo excesivamente complejo que no podemos entender directamente. Lo que hacemos es construir modelos simplificados de lo que son las teorías y decimos, eso es una teoría. Naturalmente eso que decimos que es una teoría siempre es algo mucho más simple de lo que la teoría es en realidad. Allí donde existe, que es en los cerebros de las personas que crean y manipulan y desarrollan esa ciencia. Si pretendemos meternos en esos cerebros y llegar al detalle complejo del asunto, nos perdemos y no decimos nada. La única manera de decir algo es crear un modelo simplificado. Suponemos que es una simplificación útil, que es una simplificación relevante, que está suficientemente próxima a los hechos reales, por lo menos en aspectos que son importantes. A ver, la idea sería algo así como que las teorías científicas son una enorme cantidad de conocimientos que se ordenan para tratar de dar cuenta de aquello que sucede efectivamente en el mundo. Son tan complejas que no pueden estar de última en la cabeza individual de ningún científico, digamos. Como que cada científico va arguyendo distintas cosas y va entendiendo distintas cosas de la teoría, y luego se acomodan todas esas ideas en forma ordenada dentro de una teoría, pero donde van a estar solo las ideas que son como guías de la teoría, no todo el contenido que puede tener una teoría dentro de lo que es el mundo imaginario del científico, porque eso es de la categoría de lo inefable, aquello que no se puede decir. Son ideas que a veces no se pueden ni siquiera expresar. La idea de una teoría científica y la base de todo ese conocimiento que está en la cabeza de todos los científicos tiene una distancia. La teoría científica capta lo grueso, aquello que nos va a permitir entender la teoría y ver si esa teoría casa o no casa, o se articula o no se articula con el mundo. Algo similar se me ocurrió, a ver si les sirve como idea, es como ¿qué es aquello que nosotros llamamos el lenguaje? El lenguaje no está completo en la cabeza de ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene porciones de lenguaje. Pero aquello que sea el lenguaje castellano va a ser la suma de todo aquello que esté en la cabeza de todos los que hablamos la lengua. De ese mismo modo,
entiendo yo, que una teoría va a tener como ideas originarias todas las ideas que tengan en la cabeza todos los científicos que terminan adhiriendo a esa teoría. Pero la teoría en sí no va a poder articularlo todo, igual, tenerlo todo adentro de sí. Solo va a tener las líneas más generales. Cuando nosotros hablamos del lenguaje, hablamos de las líneas generales del lenguaje, la gramática, la sintaxis, pero no hablamos de todo lo que nosotros tenemos en la cabeza como lenguaje. ¿Sirve la analogía? ¿Es la idea? Pero, bueno, esas teorías científicas son parte de lo que hace la ciencia, una parte fundamental de lo que hace la ciencia, son los grandes éxitos de la ciencia. Entonces tenemos la teoría de Einstein, por ejemplo, que es la teoría de la relatividad, la teoría de Newton, que en su momento, y todavía sirve para todo lo que son los movimientos dentro de lo que es la mecánica celeste y terrestre, pero que no sirve para las grandes dimensiones ni para la nanotecnología, sirve para las tallas medias de nuestro mundo. La teoría de Maxwell, que unifica la electricidad y el magnetismo en un electromagnetismo, digamos, esas son grandes teorías, pero no es lo único que hacen los científicos. Los científicos también hacen trabajo científico de campo más chiquito que no pueden, no sirven o no alcanzan a poder ser englobados dentro de una teoría. ¿Sirven? Y sí sirven, obviamente, pero acá lo que estamos tratando de entender es la teoría científica. La pregunta que nos hacemos en primer lugar es ¿qué es una teoría? Y nos hacemos esta pregunta porque las teorías científicas son el producto más importante y más prestigioso de la ciencia. Desde luego la ciencia no produce solo teorías científicas, una enorme parte de la actividad científica produce cosas importantísimas e interesantísimas intelectualmente que no son teorías científicas. Por ejemplo, quizá la ciencia donde más investigadores trabajan hoy en día sea la biología molecular. Y en la biología molecular no hay teorías. En la biología molecular lo que hay es una acumulación de descubrimientos, de hechos que se van descubriendo y que no están teorizados, no están resumidos en una gran teoría. Profe, ¿puede ser que sean más estructurados esos? No, son más, cuando hay conocimiento científico con el que no se puede formar una teoría, es porque todavía están en un estado de la ciencia y de la investigación en la que, por ejemplo, puede haber avances que sean contradictorios con otros y que entonces no haya una teoría que los explique a todos. No tenemos una teoría como la de Newton, por ejemplo, que explicaba los movimientos en la superficie de la Tierra, tanto los movimientos rectilíneos como el movimiento de un péndulo. Y que entonces todo lo reducíamos a una partícula, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Claro, como universal, digamos. Claro, no hay una claro, eso es lo que todavía no ha logrado la biología molecular. Lo que no quiere decir que no haya teorías biológicas, sí las hay, pero no en esa rama especial que es la biología molecular, que es la más moderna y que es la que está ahora, digamos, como más fértil, donde más descubrimientos se están haciendo, porque bueno, al ser nueva hay mucho para averiguar. Digamos, entonces, hay mucho conocimiento, pero todavía no está teorizado, no lograron un solo esquema donde meter todo lo conocido. Si la edición anterior tenía, digamos, por eso mientras los libros de física y de matemática tienen unos tamaños razonables, dice, en biología molecular las ediciones sucesivas de los tratados y de los libros de texto crecen cada año. Digamos, como no tenemos una teoría que sintetice, metemos todo. Y entonces si un año los libros tienen 400 páginas, el año siguiente tiene 800 y ahora tenemos 10 tomos de 1200. Y porque lo que se juntan son datos, evidencia, ¿sí? Lo mismo ocurre no solo en la biología molecular, di vuelta a la página, sino en muchas otras disciplinas. Por ejemplo, en arqueología, tema que a mí me interesa mucho aquí en Perú, que es un país de enorme riqueza arqueológica. La arqueología no es una cuestión de teorías. La arqueología es una cuestión de encontrar ciertos lugares, de escarbarlos con mucho cuidado, ver qué pasa ahí, hacer planos, ¿no? Ver qué cosas hay. Y eso no es una teoría. En la ciencia hay muchísimas cosas que no son teorías.
Siguiendo más adelante, en el segundo párrafo dice, en la misma astronomía, por ejemplo, las cosas se van descubriendo como se descubren en la arqueología. Enviamos una nave espacial a Marte, hacemos que aterrice allí, que escarbe bajo las piedras, que mire unas cosas, que saque unos datos, y aprendemos cómo es el suelo de Marte. ¿Cómo es el suelo de Marte? Lo aprendemos enviando una nave a Marte. Y vamos a la Luna y recogemos trozos del suelo de la Luna, los traemos aquí y los analizamos, igual que el arqueólogo va a una huaca en los Andes y recoge allí unas piedras y las trae al laboratorio para analizarlas y datarlas. O sea, nosotros tenemos una teoría para saber cómo se mueven los planetas, pero no tenemos una teoría que ya nos diga de antemano qué elementos hay en Marte, qué elementos hay en la Luna a nivel de formaciones rocosas, por ejemplo. Si lo tuviéramos, no necesitaríamos ir a ver lugar por lugar. Iríamos a uno, ratificamos la teoría, la contrastamos con la realidad, se cumple, nos quedamos tranquilos con esa teoría y seguimos sacando conclusiones a partir de lo teórico. Los oceanógrafos, por ejemplo, meten a unos investigadores en una especie de naves que están protegidas frente a la presión del mar y los sumergen en el agua a muchos metros de profundidad para que vean qué tipo de peces hay por allí. Esto no es producto de ninguna teoría, esto se descubre, y una de las razones por las cuales la ciencia es tan excitante y tan interesante es que constantemente estamos descubriendo cosas inesperadas. Eso no ocurre en las teorías. Las teorías son cosas que no dan sorpresas. Son como una especie de gran ubre de vaca que vamos ordeñando, pero las cosas nuevas no vienen de las teorías. Por lo tanto, cuando yo aquí hablo de teorías como resultado de la ciencia, no quiero decir ni implicar que sean los únicos resultados de la ciencia, ni siquiera los más frecuentes y ni siquiera necesariamente los más interesantes. Lo que digo es que de vez en cuando la ciencia produce teorías y estas teorías realmente tienen un alcance tan grande y tienen una importancia tan grande por ser usadas durante tantas generaciones por tanta gente y aplicadas a tantas cosas que tienen un gran prestigio. Las teorías lo que logran es como hacer una enorme síntesis de una enorme cantidad de datos que primero se recogen, pero que todavía no se pueden unificar, englobar, darles un sentido único. Lo que hace la teoría es eso, coherentizarlo todo. Y efectivamente, de todos los resultados de la ciencia, ninguno es comparable a las teorías científicas desde el punto de vista del prestigio intelectual y social que tienen. Los creadores de las grandes teorías son siempre los científicos más famosos, como Darwin, que es el creador de la teoría de la evolución, o como Newton, que es el creador de la teoría mecánica moderna, o como Einstein, que es el creador de la teoría de la relatividad. Los grandes creadores de las grandes teorías son los científicos más famosos, y esas creaciones suyas, esas criaturas suyas, que son las teorías, son los productos más prestigiosos de la ciencia. ¿Qué es entonces una teoría científica? Esta cuestión ha sido muy debatida en la filosofía de la ciencia actual, porque muchos filósofos de las ciencias actuales consideran que es la cuestión número uno, es lo que primero tendríamos que tener claro. Yo quiero hablar aquí un poco, muy someramente, claro, de qué es una teoría científica, y voy a hablar también de qué propiedades puede tener o no tener una teoría científica. Y vamos a ofrecer ejemplos de teoría científica. ¿Qué es una teoría científica? Como he dicho, lo que en toda su complejidad es una teoría científica es algo demasiado difícil de dilucidar y de entender. Sin embargo, podemos construir un modelo de lo que sea una teoría científica. De hecho, se construyen diversos tipos de modelos que representan distintos puntos de vista sobre lo que es una teoría científica, pero todos ellos son básicamente claves. Podemos distinguir hoy en día tres concepciones básicas de lo que es una teoría científica. En primer lugar, la concepción sintáctica o lingüística de una teoría científica. En segundo lugar, la concepción semántica de una teoría científica. Y en tercer lugar, la concepción informática de una teoría científica. La concepción sintáctica o lingüística de una teoría científica es quizá la concepción más importante, la más extendida, la más clásica, la que usaban Carnap, Popper. Carnap y Popper serán presentados adecuadamente en la orilla próxima, la unidad próxima.
y otros muchos filósofos de la ciencia de nuestros días. Según esta concepción, una teoría científica es un conjunto de teoremas, y como los teoremas son en ciertas entidades lingüísticas, o sea, los teoremas están expresados en un lenguaje, porque todo lo que es una teoría científica y todo lo que es científico tiene que ser público, y tiene que tener un lenguaje lo más matematizado posible, según algunos teóricos, para que sea el lenguaje más común dentro del mundo científico. Uno de los elementos que tienen las teorías científicas que están expresadas en lenguaje formal son los teoremas. Los teoremas son fórmulas de un lenguaje formal sintácticamente consideradas. Por eso se dice que es una concepción sintáctica de lo que es una teoría. ¿Qué quiere decir que algo tiene una concepción sintáctica? Una sintaxis se refiere al orden que tienen que tener los elementos para darnos como resultado una fórmula bien formada de ese lenguaje. ¿Qué nos dice la sintaxis del lenguaje natural? Del lenguaje con el que nosotros estamos hablando en este momento. La sintaxis nos dice que para tener una oración bien formada, tiene que haber cierto orden en las palabras. El orden que tengo que respetar para formar una fórmula bien formada del lenguaje natural, que para que sea una oración, tiene que tener ciertas reglas que nosotros usamos y manejamos y que no seamos conscientes todo el tiempo, porque es el lenguaje natural. Pero si yo dijera, por ejemplo, puerta, valija, candado, nadie diría que eso es una fórmula bien formada del lenguaje o que es una oración. Porque no responde a qué, al lenguaje. No, al lenguaje sí, porque todas esas palabras tienen significado y los conocemos. Lo que no responde es a la sintaxis. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es un lenguaje y lo que es la sintaxis de ese lenguaje? Es cómo tengo que organizar los elementos del lenguaje para tener una fórmula bien formada, o en este caso una oración bien formada, que sería la fórmula básica del lenguaje natural, se llama oración. ¿Sí? Si yo quiero dar una fórmula matemática bien formada, y quiero que eso sea respetando el lenguaje de la matemática, yo puedo decir, por ejemplo, y, ¿se acuerdan? Y igual a 3x más 5. Esa va a ser una fórmula bien formada. Ahora, si yo dijera, por ejemplo, y igual más por 3, eso no es una fórmula bien formada del lenguaje matemático, porque estoy usando los términos de un modo inadecuado. ¿Se entiende que es una fórmula bien formada? Que alguien me conteste si me entiende. Sí, sí. Sí, se entiende, profe. El orden, ¿no? Sí, profe, no se preocupe. Estamos un poco asustados y tratando de incorporar todos los conocimientos y conceptos que está diciendo, por eso estamos un poco atontados. No, yo les entiendo, pero tengan en cuenta también que en algún momento uno está acostumbrado a la presencialidad, y uno en la presencialidad puede ver las caras, y a través de ese lenguaje gestual uno se da cuenta, después de unos cuantos años de práctica, si se entiende lo que uno dice, si no se entiende nada, si están durmiendo, uno ve todo. Paradita ahí adelante, uno ve todo. Ahora acá yo le doy conceptos a carteles. Entonces, me interesa saber si hay del otro lado comprensión o no, porque si no, ¿para qué seguir adelante si no me están entendiendo? Por eso a veces necesito un poquito de interacción en ese sentido, de ver si, bueno, si voy explicando claramente o no, si se me entiende o no. Por eso la demanda, perdón. Bueno. Profe. Sí. Yo no entendí la diferencia en lenguaje y sintaxis que habías hecho hace un ratito. Lenguaje, digamos, un lenguaje puede ser el lenguaje natural el que nosotros utilizamos para comunicarnos en este momento, ¿sí? Sintaxis es cómo yo tengo que ordenar las
palabras de ese lenguaje para poder tener una estructura de lenguaje que corresponda a las reglas. ¿Sí? Por eso di el ejemplo. Si yo pongo, por ejemplo, si digo, camina, corre, salta. Bien, digo 3 palabras que pertenecen al lenguaje, pero eso no es una oración, porque no se entiende nada. No estoy... nada. A pesar de que sean verbos, son acciones. ¿Cómo? Tiene que tener coherencia, ¿no? Más que coherencia, por la sintaxis, lo que tiene que respetar es la sintaxis del lenguaje, digamos. La sintaxis básica de la lengua castellana es sujeto-predicado. El verbo va en el predicado. Si yo pongo un adjetivo, lo tengo que hacer corresponder con género y número con el sustantivo. El artículo tiene que también corresponder el género y número con el sustantivo. Eso me lo dice la sintaxis. ¿Sí? Y en qué orden los voy poniendo. ¿Sí? ¿Cómo formo una oración bien hecha? Eso me lo marca una rama del lenguaje que se llama sintaxis. Perdón, que lo vemos bien en inglés cuando tenemos que poner primero el adjetivo y después el sustantivo. Claro, exactamente. En inglés, por ejemplo, si yo quiero decir una bella niña, digo a pretty girl, porque pongo siempre, en inglés se pone el adjetivo delante del sustantivo, y esa es la fórmula bien formada de ese lenguaje. En matemáticas yo di el ejemplo, bueno, si yo quiero hacer una igualdad entre 2 miembros, bueno, tengo que respetar determinado orden de las letras y de las operaciones. No las puedo poner de cualquier modo, porque si no, no va a ser una fórmula del lenguaje. Digamos, vamos a seguir un poquito adelante a ver si se sigue entendiendo más. Delfina, a ver si vamos mejor. Esta concepción, que es la concepción sintáctica, es la concepción clásica, que hoy en día sigue vigente en cierto modo, y es la primera que hay que definir. Según esta concepción clásica, una teoría es un cierto conjunto de enunciados, o si quieren ustedes, un cierto conjunto de fórmulas. Esta especie de duda mía entre decir enunciado o decir fórmula se debe a que, como saben ustedes, el hablar de fórmulas, de cosas formales, asusta a algunas personas, y viene a ser lo mismo que hablar de enunciados de una manera un poco más precisa. Por ejemplo, en el lenguaje ordinario es algo difícil definir los enunciados. Las gramáticas generativas tratan de definirlos, pero es una empresa enormemente complicada. Mientras que a la inversa, lo que sea una fórmula en un lenguaje formal es algo sumamente fácil de definir y de entender. Es algo sumamente trivial que se hace en 4 líneas. Ahí están las 4 líneas que yo puse en Perco. Si las tienen delante, van a ver que el ejemplo que yo puse es, por ejemplo, tenemos una proposición que es P, creo que era la merluza es un pez. Otra proposición a la que llamé Q, que decía, creo, la trucha es un pez. P y Q reemplazan a cualquier tipo de proposición de cualquier lenguaje científico. P y Q pueden ser cualquier cosa, lo que después yo quiera poner. Pero si yo quiero armar la forma en que se tiene que expresar que algo P y Q serían las premisas, profe. P y Q, o sea que si yo quiero armar una sola oración bien formada del lenguaje formal de la lógica, diciendo que la merluza es un pez y la trucha es un pez, eso lo voy a expresar a través de esa forma que puse en tercer término, que es P y Q simbólicamente. Esa expresión es una expresión del lenguaje formal de la lógica, que quiere decir una conjunción, un I entre medio de una cosa P y otra cosa Q. Simplemente eso. Por eso es formal, porque el contenido después se lo va a poner cada ciencia. Lo único que yo doy es una fórmula bien formada. La fórmula bien formada de la conjunción es P y Q.
¿En qué lenguaje? En el lenguaje lógico básico. ¿Se entiende? Si yo Sí, quiero se dar entiende. una fórmula bien formada del lenguaje de la matemática, tengo ahí otro ejemplo, no, ya ni me acuerdo qué ejemplo puse. Pero esos son lenguajes formales, no son los lenguajes ordinarios y naturales, son lenguajes artificiales creados para determinado tipo de cosas. En esos lenguajes artificiales, pero precisos, desprovistos de las ambigüedades, desprovistos de las vaguedades que tiene el lenguaje natural, entonces por eso lo preferimos cuando hablamos de ciencia. Queremos un lenguaje unívoco que diga una sola cosa. Entonces, para eso nos quedamos con la estructura y lo despojamos de los casos particulares. Profe, esa parte que le mandé al chat, no sé si lo ve, no la ¿Sí? entendí muy bien. Negador P, Lo no. de R. ¿Qué? Lo de R, o sea, que la ballena representa un pez. O sea, más allá Claro. de la información, no La entiendo cómo primera está es, por estructurado. ejemplo, no P es una fórmula del lenguaje, podría representar a la proposición R, la ballena es un pez. Tendría que haber puesto no R, ahí metí la pata. Porque la ballena no es un pez. Ah, bien, bien. Ahora sí entendí. ¿Sí? Lo corregimos igual, ¿o no? O sea, Sí, le ponemos pongan ahí, por ejemplo, R, pongan no R y pongan la ballena no es un pez. Entonces es una fórmula de negación. Lo hice apuradita, metí la patita. Era una falacia entonces, profe. No, una falacia es un error de razonamiento. Ahí simplemente es Fue un error de tipeo. una tontera de la profesora. Una falacia se produce, es lo que se produce cuando uno usa una forma que se parece mucho a una forma buena de razonamiento deductivo, pero lo está usando equivocadamente. Está bien. Bueno, entonces, bueno, hay muchas, no se metan mucho con este tema de entender qué es el lenguaje formal. Lo que ustedes tienen que entender es que cuando yo hablo de concepción sintáctica de las teorías, es porque traspaso, traduzco la teoría a un lenguaje formal. Generalmente se busca un lenguaje de tipo matemático o lógico para quitarle ambigüedades, para hacer que se entienda claramente por dónde va la teoría y nada más, lo que dice y nada más que eso. Y es una manera de sintetizarla y de mostrar la deducibilidad dentro de la teoría, que es una teoría que está bien pensada, que tiene un razonamiento bueno. Hay muchos lenguajes formales, vamos a considerar aquí, bueno, simplemente un lenguaje de primer orden, y dice, bueno, que nosotros vamos a usar distintos operadores lógicos, así como hay distintas expresiones en el lenguaje ordinario, como son las preposiciones que ordenan, por ejemplo, ponen de, ante, contra, debajo, ¿no? Bueno, también hay expresiones en el lenguaje formal que ordenan el lenguaje. Básicamente piensen en el lenguaje de la matemática. Cuando nosotros trabajamos con símbolos matemáticos, estamos usando un lenguaje formal. Para pasar del lenguaje formal, por ejemplo, a una gráfica, le tenemos que dar valores a las X y a las Y. Si no, no podemos graficar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos contenido a esa forma. Lo que era una forma pasa a ser ahora una expresión completa donde tengo todos los datos que necesito para entender. La fórmula es una idea nada más. Profe, una pregunta. ¿No? Sí. Lo que es el asterismo que se conoce en matemática, que es, digamos, por lo tanto, de igual manera y eso, ¿también se puede considerar como un lenguaje, ya sea bueno, formal matemático o un lenguaje
Porque Claro, pasamos de escribir palabras a escribir signos que representan claro, palabras, digamos. exactamente. Cuando vos escribís formuleo matemático, estás usando el lenguaje formal de la matemática y salís, te fuiste a otro lenguaje, no estás hablando ya más en lenguaje natural. De hecho, ustedes, díganme, ¿cuántas veces fueron a leer un libro de matemática? Ninguna. Nunca, no me lo contesten. No. Nunca. Nadie. Si uno no entiende matemática, le pide a un compañero que le explique cómo se hace el ejercicio, y si no va un profesor. Porque en la vida, ningún estudiante normalmente de la escuela secundaria va al libro de matemática. ¿Saben por qué? Porque no entienden el lenguaje. Porque entendemos las palabras que están en lenguaje coloquial, en lenguaje ordinario. Pero cuando aparece una R mayúscula, se nos acabó el mundo, porque no sabemos que ese es el conjunto de los números reales. O aparece una Z mayúscula, y no sabemos que está hablando del conjunto de los números enteros. Y si aparece el conjunto de los números enteros, no nos acordamos o no sabemos que estamos hablando de 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Enteros, positivos, son los naturales más los negativos. De eso. Y por eso no podemos ir al libro de matemática, porque está escrito en un lenguaje formal. Si estuviera escrito en un lenguaje coloquial, no sería matemática. Y por eso no podemos ir a los libros, porque no sabemos. Es un lenguaje que no hablamos. Es un problema y medio. Y bueno, y hay que aprender ese lenguaje y hay que entender por qué el profesor de matemática, cuando empieza a escribir, por ejemplo, una ecuación de la recta, pone f de x perteneciente a r mayúscula. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que esa función está en el conjunto de los números reales, no está en otro conjunto. Puede ser cualquier real, le puedo dar a x, y voy a obtener un y, que también va a ser un número real. ¿Y qué son los reales? Y los que están representados a través de todos los puntos de la recta. Ahí en los reales están los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Todo eso forma el conjunto de los reales. Si supiéramos todo eso, desde el principio del primer año, podríamos ir a leer los libros de matemáticas. En general, los profesores de matemáticas no explicamos eso. Explicamos cosas, ejercicios, pero no el lenguaje. El lenguaje lo aprendemos. Más que nada fórmulas. Claro, bueno, fórmulas o ejercicios, o les enseñamos qué es un polinomio, pero no tienen la menor idea de qué es un polinomio nunca. O factoreo, ¿para qué se factorea? ¿Qué es factorear? ¿Por qué factorear? Si ni la palabra entienden. Que es transformar en productos. Algo que era sumas y restas lo transforma en productos. Por eso lo factoreo. Porque un factor es simplemente un elemento que está multiplicando. ¿Sí? Lenguajes formales. Lo que hacemos con las teorías científicas es pasarlo a lenguajes formales. En la página 150, en la primera parte del segundo párrafo, dice: una teoría en esta concepción sintáctico-lingüística es un conjunto de fórmulas. Y ya para cerrar el tema de las teorías en forma sintáctica, que a mí lo que me interesa es que tengan la idea de que una teoría se explica en un lenguaje, o se puede transformar en un lenguaje especial, que es este lenguaje simbólico. Una teoría científica es un conjunto de fórmulas que está clausurado respecto de la relación de consecuencia. Es decir, que si las fórmulas de ese conjunto implican otras fórmulas, esas otras fórmulas tienen que formar también parte del conjunto. Y eso es todo. Cualquier conjunto de fórmulas clausurado respecto a la relación de consecuencia constituye una teoría. O sea, en una teoría están unas fórmulas básicas y todas las fórmulas que se deriven de ellas como consecuencias de operaciones lógicas hechas entre esas fórmulas tienen que estar dentro de la teoría. Eso es lo único que le pedimos. Y esa es lo que se llama esta
relación de clausura. Las fórmulas tienen que estar todas adentro de la teoría. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Piensen en cómo está construida en un libro de geometría la geometría. Empiezan por unos sencillitos axiomas, existen infinitos puntos, infinitas rectas, infinitos planos y esas pavadas, y después de a poco van agregando y la recta, y cruzan dos rectas, y entonces el espacio común es un ángulo, ¿sí? Y así van armando toda la geometría, y va saliendo como si estuviéramos sacando de una caja, todo ordenadito. Bueno, esa sería una forma de mostrar una teoría respecto de la geometría métrica, la geometría de Euclides, la geometría del mundo común y silvestre de todos los días, porque hay otras geometrías que son de otro tipo, que son geometrías no euclidianas, que no se ve en la escuela media, pero por ahí a ustedes en la universidad en algún momento les aparece y se chocan contra ellos. La segunda concepción que vamos a ver es la concepción semántica de las teorías. La teoría, que es un conjunto de fórmulas, es susceptible de interpretación. Los signos lógicos ya tienen una interpretación fija. Las variables no necesitan una interpretación determinada, basta solo determinar sobre qué dominio varían. Lo que sí requiere una interpretación determinada son los parámetros, las constantes no lógicas. Por ejemplo, si estamos utilizando signos no lógicos como el de adición, como el de multiplicación o el cero, tenemos que decir a qué se refieren estos signos, que es cuestión de interpretarlos. Digamos, cuando yo hablo del cero en matemática, ¿de qué estoy hablando? Por convención, es un elemento límite, no pertenece ni a los naturales ni a los negativos. Es un elemento límite. Después, cuando yo formo los conjuntos, puedo decir los naturales con el cero o los naturales sin el cero. Si quiero operar en el conjunto de los números naturales, como en la escuela primaria, necesito el cero, porque si no, no puedo hacer operaciones. Pero para algunas tareas de la matemática y para algunos temas, es conveniente trabajar con los naturales sin el cero. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. Entonces yo tengo que definir en qué campo estoy trabajando. Si voy a hablar de temperatura, hay que decir a qué se refieren esos signos. Digamos, si estoy tomando la temperatura en grados Celsius, grados Fahrenheit, ¿sí? O en sistemas centésimos. O si estamos hablando de fonemas, o estamos hablando de sonidos, o estamos hablando de culturas, digamos, ¿con qué cosas yo relleno esas variables de las teorías? Y bueno, van a ir saliendo distintos tipos de ciencias. Eso se llama la interpretación de la teoría. A veces una teoría es susceptible de diversas interpretaciones. Por ejemplo, si ustedes consideran una teoría como la teoría de la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, ¿no? Entonces, en esta teoría hablamos de las partículas. Decimos que las partículas son esto y lo otro, que describen determinadas trayectorias, que se atraen por una fuerza gravitatoria, y todo eso requiere interpretación. Por ejemplo, en una determinada interpretación de la mecánica, las partículas son las bolas de billar que hay encima de una mesa de billar. Es decir, una mesa de billar es un modelo de la mecánica clásica de partículas, en el cual la interpretación es que las bolas de billar constituyen las partículas. En otras interpretaciones, esto está más adelante, podemos aplicarla a otras cosas. En definitiva, la misma teoría es susceptible de interpretaciones o aplicaciones diversas. Digamos, la semántica lo que me permite es darle una interpretación a cada teoría para algún aspecto del mundo que yo quiera analizar con esa teoría. ¿La teoría me va a servir para todo? No, me va a servir solo para algunas cosas del mundo. Cada teoría, digamos, yo tengo que aplicar la teoría darwiniana, la voy a poder aplicar a especies, no la voy a poder aplicar a la geología, a cuestiones geológicas, no va.
En cada una de estas interpretaciones o aplicaciones diversas varía tanto el dominio de la interpretación sobre el cual hacemos variar a las variables como el significado de los parámetros incorporados a las teorías. La concepción semántica de las teorías, esto está bastante más adelante, está de todos modos menos extendida y es menos clásica que la concepción lingüística o sintáctica, pero es una concepción también actual, vigente, que hay que tener en cuenta a la hora de exponer este tema de las teorías científicas. De acuerdo a la concepción semántica, si nosotros tenemos una teoría en el sentido sintáctico-lingüístico y vemos que interpretando sus parámetros de diversas maneras y haciendo que sus variables varíen sobre diversos dominios de interpretación, podemos considerar que un dominio de interpretación determinado, por ejemplo, el de los planetas, junto con una determinada interpretación de los parámetros, constituye un sistema o una estructura que cumple lo que dicen los axiomas de las teorías, y a este sistema o estructura, esta cosa que cumple lo que dice la teoría en sentido lingüístico, vamos a llamarlo un modelo de la teoría. Si yo quiero aplicar la teoría newtoniana a los planetas, puedo, ¿por qué? Porque son un modelo de esa teoría, porque las relaciones entre los planetas, cómo se atraen, cómo realizan sus órbitas alrededor del Sol, y todo, bueno, cumple con lo que propone la teoría de Newton. Vamos a dejar acá, porque si no, no vamos a tener tiempo para responder preguntas, y yo sé que ustedes están más preocupados hoy por mañana que por las cuestiones teóricas, así que la concepción informática de las teorías las vamos a ver al principio de la clase del otro martes, junto con, ya vamos a empezar con la unidad 3, que solo se los voy a poner como lectura en PEDCO, como hago habitualmente, así que estoy abierta a las preguntas de los que tengan alguna pregunta para hacer, y si no, los libero. Había una alumna que me hizo una pregunta antes de empezar la clase, que me quería hacer una pregunta, estoy disponible. Yo, profe. Bueno. Que en los textos de la unidad introductoria hablaba sobre que no había un concepto específico sobre ciencia, había varios. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos definirla? Sabemos que mide, se encarga de medir, examinar e investigar, que eso lo hace el científico, pero no habría algo concreto, ¿no? Es bien concreto en este sentido, Delfina, no es que no haya nada concreto, no hay algo único, no hay una definición única de ciencia que abarque todos los aspectos que nosotros consideramos que forman parte de la ciencia y todas las características que tiene la ciencia. Es difícil definir qué es lo que sea la ciencia, justamente por una de las cosas que estuvimos viendo en esa unidad introductoria, que se considere ciencia en cada momento de la historia va variando. Digamos, no es el mismo la conceptualización de ciencia que tenemos hoy que la que había hace 3 o 4 siglos atrás. Eso que hacían los estudiosos del siglo XVII, ¿no era ciencia? Sí era ciencia. ¿Era igual que ahora? No. Estaba mucho más mezclada con cuestiones filosóficas, con presupuestos metafísicos. Porque también era una cuestión de su contexto. En una época, por ejemplo, atravesada por cuestiones religiosas, no se podía sacar a Dios de las teorías. Porque si se sacaba a Dios de las teorías, los científicos terminaban en la hoguera. Entonces la forma de hacer ciencia también en esa época estaba condicionada por las condiciones sociales y por el mundo epocal. Por lo cual hay muchas consideraciones que forman parte de la ciencia, ninguna excluye a las demás. Lo que se pide lo que se propone, en el texto, es mostrar la mayor cantidad de definiciones posibles de ciencia. Dependerá del uso que nosotros vamos a hacer de la definición, cuál elijamos, y alguna de esas va a coincidir más o menos con nuestro concepto previo de ciencia. Nosotros tenemos un concepto de ciencia, vivimos en un mundo donde la ciencia está dando vuelta. Entonces, ¿qué creemos que hace la ciencia? ¿Qué creemos que es la ciencia? Bueno, alguna creencia tenemos.
¿Estará más ajustada o menos ajustada a definiciones formales? Bueno, de entre todas esas, a ver cuál es la que más se acerca a lo que yo pensaba antes de ciencia. Ese era el ejercicio que proponíamos. Todas son correctas, ninguna es completa y ninguna es única. No podemos decir, bueno, me quedo con esta y ya tengo todo resuelto. ¿Se entiende? Voy a mirar el chat a ver si me están haciendo preguntas. Profe, sobre los textos originarios. ¿Cómo? ¿Vas a tomar sobre los pueblos originarios? Vamos a tomar un poquito sobre todo. De cada texto probablemente tomemos algo. El examen está pensado con una proposición o una pregunta y van a tener 4 respuestas generalmente a todas ellas y ustedes tienen que elegir la respuesta adecuada. Como se imaginarán, es más trabajo hacer el examen que responderlo. Entonces, tratamos de que no fuera mecánica la cosa, que ya estuviera muy sugerida en la proposición presentada la respuesta correcta. Les sugiero que piensen, que se tomen un momento, vamos a tomar cosas de lógica, vamos a proponer definiciones y ustedes van a tener que decir si son correctas o no y en qué lo son o no lo son. Van a tener 1 hora para hacer el examen. No van a entrar las fichas de cátedra porque nunca aparecieron. Ahí están mencionadas unas fichas de cátedra que en algún momento pensamos con Erasmo que iba a ser, pero después no se hizo. Porque las fichas de cátedra por ahí hubieran funcionado mejor el año pasado. También ustedes tienen subidos ahí algunos comentarios que ayudan para la lectura de algunos textos, que son textos que yo había preparado el año pasado, que no se dictó la materia en forma virtual, sino que solo nos conectábamos por escrito con los alumnos, y entonces, bueno, a lo mejor eso les sirve para guiarse un poco más con respecto a la comprensión de algunos textos un poco más complicados. Casos de razonamientos para que ustedes establezcan si es inductivo o deductivo, no lo vamos a hacer, porque eso lo vamos a trabajar más en la unidad 3, que es la unidad siguiente. Acá solamente lo vimos como una generalidad. Sí va a ser importante que tengan clara la diferencia entre aquello que es deductivo y aquello que no lo es, y también un poco manejen la idea de, bueno, ¿qué es establecer una analogía y por qué el razonamiento analógico es un razonamiento que nosotros usamos habitualmente en la vida cotidiana? Si bien no es un razonamiento válido. Profe. Sí, cosas básicas, digamos, a ver, cosas específicas de la semiótica. De la semiótica que vimos, los signos. Y de los signos que vimos, intérprete, designado, denotado. ¿Cómo? Si tomo algo de semiótica, ¿qué, ¿no voy a tomar eso? Y es lo único que hay. A ver. ¿Cómo no vamos a tomar esas? Profe. Todas las ramas de la semiótica, a lo mejor, muy puntualmente, pero sí, bueno, ¿qué tipo de signos hay? Si algo es icónico, o es natural, o es simbólico, seguro. ¿Sí, Emiliano? No te enojes, profe. Ah, no. Hace mal. Pero yo no me enojo, no sé por qué me viene enojada. Soy así como yo. Pero no es de mecha corta, es porque me entusiasmo. Sí, profe. No, ahora. No, hablamos, no pasa nada. No habla nadie, es Bueno, que el razonamiento no deductivo sí. Está el inductivo, que sea que la conclusión es más general que la premisa, y en el no deductivo no lo entendí. El no deductivo es el inductivo y el analógico, esos dos son no deductivos. Son dos formas un poco diferentes de razonamientos no deductivos. El inductivo generalmente decimos, bueno, partimos de una gran cantidad de casos particulares y de la observación o de la experimentación a través de casos particulares llegamos a una regla general
que abarca mucho más que aquellos casos de los que nosotros tuvimos experiencia. La analogía compara situaciones. Es el caso de los zapatos, que me voy a comprar al mismo lugar, ¿sí? O de, como yo había dado el ejemplo, de, bueno, 3 hermanos, que son 2 de ellos, altos, flacos, rubios y buenos deportistas, y el tercero es alto, flaco y rubio. ¿Y qué supongo? Y que también es buen deportista. ¿Sí? Le atribuyo las mismas propiedades a cosas que comparten algunas otras. Y esa en especial no se puntualizó, pero supongo que también va, ¿vio? Entonces, razonamientos seguros, y no, puede ser que el tercero de los hermanos sea alto, flaco, rubio, igual que los demás, pero sea un vago que no le hacen sacar las ojotas en la vida, entonces no practica ningún deporte. Por eso no es seguro como forma de razonamiento, no es un razonamiento que nosotros podemos vivir válido. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión seguro que va a ser verdadera. No, acá las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión ser falsa. Por eso no es válido. No mezclen verdad y validez. Sí. Yo quería preguntar sobre la provisionalidad. Sí. No la entendí. Bueno, eso se refiere al texto de Mosterin respecto de las características de la ciencia, ¿no es cierto? Y del conocimiento científico. ¿A eso te referís? Claro, a lo de racionalidad científica. Sí, sí. La característica. Bueno, la provisionalidad respecto del conocimiento que nosotros obtenemos a través de nuestra racionalidad científica y a través de la ciencia, significa, o se refiere, a que los conocimientos que obtiene la ciencia no se puede decir nunca que son verdaderos o que se ha llegado a la verdad. Si hubiéramos llegado a la verdad, no tendríamos más nada para indagar en ese campo. Ya está, lo sabemos todo, esa es la verdad. Pero en general, los conocimientos que se obtienen en la ciencia no tienen esas características. ¿Nosotros qué esperamos de la ciencia? Que nos vaya acercando cada vez más a la verdad, pero que progrese. Que cada vez la ciencia se acerque más a aquello que el mundo sea, y sobre todo pensémoslo, por ejemplo, en las biológicas. ¿Qué esperamos? Que cada vez la ciencia pueda dar respuesta y curar más y más enfermedades. ¿Pensamos que el conocimiento que hay ahora nos sirve? No, es el mejor que tenemos en este momento. Pero esperamos que sea provisional, que sea por ahora, y que más adelante cambie y mejore y tengamos más respuestas y podamos curar más cosas. Entonces, es provisional en el sentido en que el científico siempre está desconfiando de su propio saber y siempre está reviendo, volviendo atrás, buscando, criticando sus conocimientos y tratando de perfeccionarlos. Por eso siempre todo es provisional, es por ahora. Por ahora la ciencia, por ahora lo que sabemos de la pandemia es lo más que sabemos. ¿Alcanza? ¿Resolvió el problema? No. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Y vamos a seguir estudiando. Entonces, lo que sabemos ahora es muy bueno, se aprendió mucho en 1 año y medio, pero esto esperamos que sea provisional, que sea por un ratito, y que más adelante se pueda aprender más. Y que esto que sabemos ahora, digamos, bueno, no, en ese momento creíamos eso, pero ahora sabemos que la cosa va por acá. A eso se refiere la provisionalidad, que permanentemente pensamos la ciencia no como un conjunto de leyes, sino como un conjunto de hipótesis, de conocimiento que por ahora sostenemos hasta que podamos decir que estaba equivocado y que ahí tenemos otro conocimiento mejor. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entendió. Gracias, profe. Responde un poco a lo que nosotros esperamos de la ciencia, esa idea de provisionalidad. Si fuera definitivo nos tendríamos que resignar, y nosotros no nos resignamos, siempre esperamos más. ¿No? Más conocimiento, más saber, más respuestas. ¿Por qué? Porque sabemos que el conocimiento siempre viene flojito de papeles, porque es un conocimiento producido desde lo humano. Y lo humano no es perfecto, nadie tiene una inteligencia humana, una capacidad perceptual perfecta, no percibimos todo lo que hay en el mundo. Sabemos que estamos atravesados por 18.000 millones de ondas de distintos tipos, que no las vemos.
pero sabemos que están y que nos atraviesan. Sabemos qué van a hacer con nuestros organismos, con nuestro cerebro, todo esto que nos atraviesa ahora a través de la modernidad, el 4G, el 5G, el 25G, no sabemos. ¿No? Es provisional, es por ahorita. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Sí, profe, yo tenía otra duda también. Lo de los rasgos... Perdón, acá me piden ejemplos de razonamientos deductivos y no deductivos. Por ejemplo, un razonamiento de tipo, a ver, esperen que, si doy ejemplos en el aire, por ahí meto la pata, así que voy a buscar unos ejemplos que tengo escritos, y entonces no meto la pata. Ejemplos de razonamiento inductivo. Mi automóvil está hecho de hierro, eso es de otra época, obviamente. El automóvil de Alberto está hecho de hierro, el automóvil de Gloria está hecho de hierro. ¿Qué conclusión podría sacar? Que todos los automóviles están hechos de hierro. Ese es un razonamiento no deductivo, inductivo. Parto de un montón de casos particulares y saco una regla general. ¿Esa regla general es segura? ¿Puedo decir que es una ley? Y no, porque ahora los automóviles no están hechos con chapa, están hechos con plástico. Entonces, esta inducción puede ser válida si yo agarré autos de los años 60. Si agarro a un auto de los años 2010 en adelante, seguro que va a tener unos materiales que no tienen nada que ver con la chapa con que estaban hechos los autos. ¿Sí? Un razonamiento de tipo deductivo es aquel que deviene directamente de las premisas, digamos. Si yo acepto las premisas, no puedo no aceptar la conclusión. Por ejemplo, si yo digo, Juan come pizza o empanadas. Hoy Juan no come pizzas. ¿Qué es lo único que puede estar comiendo Juan? Empanadas. ¿Tengo alguna otra posibilidad? No. En ese sentido, la deducción es necesaria. Porque si yo acepto las premisas, no puedo no aceptar la conclusión, sin caer en una contradicción lógica. En cambio, en el razonamiento inductivo, yo podría aceptar todas las premisas y decirle sí, pero la conclusión, por más que el auto tu auto, el de Alberto, el de Gloria sean de hierro, no es verdad que todos los automóviles están hechos de hierro. Basta un contraejemplo, con que encuentre un solo auto que no esté hecho de hierro, que esté hecho con materiales plásticos, ya está. Ya le tiré la ley al suelo. Acá me preguntan, alguien tiene una pregunta sobre el sentido común. ¿Cuál es la pregunta sobre el sentido común? Dice, ¿cuáles son las notas esenciales del sentido común? Algunas de las notas esenciales del sentido común, por ejemplo, es, primero, que no está estructurado, digamos, nosotros no sabemos, digamos, no hay un conjunto de normas que diga, esto pertenece al sentido común, esto no pertenece al sentido común. Es común porque se supone que todos lo compartimos. ¿Todos quiénes? ¿Todos en el planeta? No. El sentido común está situado, es cultural y es comunitario. Lo que es de sentido común acá no sería de sentido común, supongamos, en Dubái. Porque si yo quiero agarrar mi auto en Dubái y salir a dar una vuelta, ahí me meten presa, porque las mujeres en Dubái no pueden conducir vehículos. Entonces, lo que acá es de sentido común, en otros lugares no es de sentido común. Otra cosa que tiene sentido común es que admite contradicciones dentro de la estructura. No tengo ningún problema, yo puedo decir al mismo tiempo, al que madruga Dios lo ayuda,
y al rato decirle a otra, no por mucho madrugar, va a amanecer más temprano. Ningún problema. Eso va todo dentro del sentido común. Otra nota también es esencial y es común en lo que llamamos sentido común, es que se transmite la mayor parte de ese conocimiento que forma nuestro sentido común, se transfiere a través del lenguaje. Lo aprendemos porque nos lo van diciendo desde chiquititos, ¿no? Desde la cuna te dicen, no metas los dedos en el enchufe, no hagas esto, y bueno, eso se empieza a transformar en un bagaje, en una caja de herramientas que nos sirve para la vida. Y ese es el sentido común, y esa es una de las características muy importantes, que tiene como finalidad la práctica en el mundo de la vida cotidiana. El sentido común me tiene que servir para tomar decisiones en la vida, y está orientado a la práctica, no es un conocimiento de tipo teórico. Si yo quiero teorizar, tengo que pasar a otro tipo de conocimiento, un conocimiento ordenado, organizado, que no sea contradictorio. Ya la contradicción es una locura en un pensamiento serio o en algo que uno quiera que sea conocimiento. Porque no puedo decir, la gallina vuela y la gallina no vuela simultáneamente en una cuestión teórica respecto de las aves. ¿Sí? Sería, me sacan del mundo científico y me tiran adentro de un balde. ¿Se entiende? En cambio, en el mundo del sentido común, bueno, hay muchas cosas que, si sirven para la vida práctica, están aceptadas. ¿Alcanzó? Bueno, espero que sí. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, yo tenía una. Dame. Lo de los rasgos culturales, ¿entra? Sí. Rasgos culturales, solamente, vos decís el texto ese de Dussel. No, de Mostrin, creo, que son ponderables y imponderables. No, muy poco, de eso no metí nada. Ah, bueno, perfecto. La verdad. ¿Sí entra lo de los pueblos originarios? ¿El qué? Lo de los pueblos originarios. El texto de Dussel con el tema de los pueblos originarios y cómo se ha ido haciendo distintas formas filosóficas y científicas en los pueblos originarios y todo lo demás, y en lugares muy distantes a la tradición occidental y helenística, digamos, que proviene de Grecia, las generalidades del artículo sí se van a considerar, y de los pueblos solamente vamos a... Me parece interesante que lean lo de la cultura mapuche, porque si bien a lo mejor no aparece nada para ahora en este examen, sí van a necesitarlo como herramienta para el final, porque ese tipo de cosas sí en los finales tomamos todo. ¿Se entiende? Entonces mejor aprovechar y aprenderlo ahora y repasarlo para el final. ¿El final va a ser oral, profe? Para aquellos alumnos que hayan obtenido buenas notas en ambos parciales, vamos a tomar un final oral dentro de la cursada, que es un final integrado, y va a ser oral. Y para los que rindan en las mesas de examen, si todavía no se aflojó el tema de la pandemia, sí van a ser orales y de este modo, a través de la pantalla. Lo cual, bueno, tiene sus dificultades. Pero bueno, es lo que podemos hacer ahora. Y la diferencia es que cuando nosotros tomamos en situaciones regulares, hay una diferencia entre los exámenes regulares y los exámenes libres. En este caso, en ambas situaciones tomamos tanto al alumno que lo rinde como alumno regular, como aquel que lo rinde como libre, que no cursó la materia, el examen es oral, solo que a los regulares le hacemos algunas preguntas generales y a los libres le preguntamos sobre todas y cada una de las unidades del programa.
es un poco más riguroso el examen, porque queremos tener la certeza de que por lo menos el contenido mínimo del programa lo tiene comprendido y estudiado. ¿Sí? Son instancias de aprendizaje los exámenes, no son nada del otro mundo. A ver, William, que está asustado. ¿De qué está asustado, William? Williams, no te asustes. Bueno, ¿algún pregunta? ¿Cuándo es el recuperatorio? El recuperatorio me parece que es el martes, después de 2 semanas, porque hay unos tiempos entre medios que tenemos que respetar. A ver si encuentro el... Una fe terrible tenés. Estaban dadas las No, fechas. igual es porque quería saber, yo ya decidí que voy a recursar. Así. ¿Recursar? ¿Por qué? No, ¿Qué vas mentira, a... profe, no, mentira, no se ponga agresiva, mentira. No, el recuperatorio es el 18. ¿Y la promoción es con recuperatorio también? O sea, durante el recuperatorio se puede promocionar. En la misma situación en que los alumnos que reprobaron el segundo parcial estén haciendo el parcial, ese mismo día, no en el mismo momento áulico, sino le daremos otro horario. En ese horario vamos a tomar el parcial integrador a los que quieran. No es obligatorio, eso es una opción. No hay ninguna... Pero se puede promocionar yendo a recuperatorio, o solamente en la primera instancia. No, en las dos instancias, siempre está la posibilidad de rendir el parcial, y si te fue mal en el parcial vas al recuperatorio. Siempre. Tanto para el primero como para el segundo. Lo que pasa es que si vas al integrador es porque aprobaste con muy buena nota el primero y el segundo parcial. Claro, sí, perfecto. Pero no importa si es durante la primera instancia o durante el recuperatorio. Claro. Bien, muchas gracias. De nada. Acá Oriana me pregunta si los tipos de razonamiento son deductivos e inductivos y cuáles son los no deductivos. Hay deductivos y no deductivos. Y dentro de los no deductivos están los inductivos y los analógicos. Lo que pasa es que esta división, esta especie de clasificación, depende de los autores. En algunos libros hablan de deductivos e inductivos, y dentro de los inductivos están los que nosotros llamamos desde individuo a generalización y las analogías. Y otros lo llaman deductivos y no deductivos, y dentro de los no deductivos ponen, como caso particular, las inducciones y las analogías. El tema es que justamente hay dos tradiciones, una tradición que es anglosajona y otra tradición que es la continental, que tiene más que ver con los franceses y los alemanes. Entonces depende de qué origen sea el libro o el autor con el que nos manejamos, por ahí las clasificaciones varían un poco, pero no hace diferencias muy importantes. A ver, en el texto de Fianella no me quedó claro los temas que le incumbe a la epistemología. La epistemología es una disciplina metateórica. Está por encima de todas las teorías de la ciencia y no se ocupa de ver cómo es la teoría de Darwin, sino cómo la ciencia construye sus teorías. Y básicamente lo que se fija en la epistemología, y eso es lo que vamos a hacer nosotros a partir de la clase del martes, es ver cuáles son las... cómo la epistemología le pide a la ciencia que justifique el conocimiento que propone. Entonces le preguntamos a la ciencia, a ver, usted, científico, inductivista, ¿cómo obtiene los datos de la observación? Entonces nos dirá, bueno, nosotros observamos sin ninguna carga teórica, vamos al mundo y nos dejamos impactar por el mundo y observamos. Y lo que observamos, después lo generalizamos.
¿Cómo generalizar? Y aplicando el razonamiento inductivo, porque nosotros no queremos que haya ningún elemento que no tenga que ver con la realidad tal cual es. Y entonces vendrá el epistemólogo y le va a decir, lo suyo está flojito de papeles, porque le voy a contar. El razonamiento inductivo es inválido. O sea que mucha ciencia segura, si está usando un mal razonamiento, no me va a ofrecer. Y además usted me dice que observa. ¿Cómo que observa? Y observa, ¿y qué es? El presupuesto es que todo el mundo tiene las mismas capacidades. Todos tenemos la misma capacidad auditiva, todos tenemos la misma capacidad perceptiva, todos sentimos el frío y el calor del mismo modo. Hay demasiados supuestos en su formato de observación. No me gusta, mire, a mí no me gusta ni cómo usted me dice que obtiene los datos, ni me gusta cómo los razona. Entonces, el epistemólogo hace eso, hace una crítica de cómo la ciencia obtiene sus conocimientos, o sea, se fija cómo la ciencia justifica. Es lo que se llama contexto de justificación científica. De eso se ocupa la epistemología. ¿Quedó clarito? Lo vamos a empezar a hacer, por eso necesitábamos algunos elementos de lógica y nos metimos con esta porquería que yo les enseñé y les ensucié la cabeza. Pero la vamos a necesitar algo de inducción y algo de deducción, muy poquitos casos, para ver dos metodologías muy específicas y muy importantes, y por eso las vamos a ver, que son de principios del siglo pasado, y que son un poco las que inician esta cosa de ordenar la ciencia como nosotros la entendemos hoy. Que la ciencia hace ciencia nada más desprovista de Dios, de cuestiones metafísicas, de todo. La ciencia sería como un conocimiento objetivo de la realidad, donde no importa quién es el sujeto que hace ciencia, sino que todos podemos acordar con respecto a los resultados. ¿Alguna consultita más? No leo nada. Estas cosas están bastante aclaradas en esos textitos que yo hice el año pasado. Si tienen tiempo, échenle una miradita. Los aspectos estructurales de la ciencia, porque acá, sí, yo puedo interpretar, pero a veces por ahí no interpreto bien. Jessica, decime bien qué es lo que... Claro, vio que en la epistemología los Sí. aspectos estructurales son de interés exclusivo y los Sí, claro, aspectos dinámicos... Bueno, los aspectos estructurales son estos que yo te digo. Y los aspectos dinámicos son los aspectos que tienen que ver con cosas del mundo exterior, los que van cambiando con el tiempo. Cómo va cambiando la forma de hacer ciencia a lo largo de la historia. ¿Sí? En cambio, aspectos estructurales son los aspectos que hacen a la ciencia dura, es decir, la parte de experimentación y la parte de razonamiento. Estos son aspectos estructurales de la estructura de la ciencia. Sería la relación entre la teoría y el mundo, ¿no? En realidad sería, bueno, cómo la ciencia obtiene sus teorías, porque las teorías no están en el mundo, las teorías las piensan los científicos. Para poder proponer teorías se hace investigación científica. Entonces, esa investigación científica es la que es la parte estructural de la ciencia, que sería la observación, el razonamiento que utiliza, y después, bueno, también experimentos, todo eso es estructural. Acá me preguntan la diferencia entre verdad y validez. La verdad o falsedad, o sea, el valor de verdad, tienen los enunciados o proposiciones. Una proposición que diga, por ejemplo, hoy martes 11, ¿no? 11 de mayo, en la ciudad de Neuquén a las 3:27, ¿está soleado?
esa proposición es verdadera. El valor de verdad de esa proposición es verdadero. Si yo digo, la profesora que está dando clase de epistemología tiene un suéter rojo, eso es una proposición cuyo valor de verdad es falso. Valor de verdad se le atribuye a una proposición, y puede ser una proposición verdadera si describe o se corresponde con un hecho del mundo, y falsa si describe o se corresponde con un hecho que no está en el mundo, ¿no es cierto? O sea que lo que describe o refleja es falso, no está sucediendo, o no es el caso. En cambio, la validez y la invalidez es una virtud o una propiedad que se le atribuye a los razonamientos. Los razonamientos pueden ser válidos o inválidos. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Y no mezclar categorías. Profe, consulta, que no me quedó muy claro y cuando lo mencionaron me confundí bastante. Eso de los mapuches, ¿qué onda? ¿Qué sería o qué entra en el parcial o no? No El entendí bien. tema de la No he cosmovisión leído nada de mapuche. los mapuches. Yo no leí nada de los mapuches porque me parece que lo pueden leer solos, obviamente. Es como una historia, es como una novelita, que les voy a leer la novelita. No hay nada que aclarar, digamos. Pero tipo, es más para entrar en contexto que otra cosa, ¿no? Claro, es para mostrar bien. que lo que está diciendo Dussel respecto de que hay cuestiones filosóficas que ya están en todas las cosmogonías de todos los pueblos originarios, y él muestra el modo de pensar el mundo y de pensar la relación del hombre con el mundo en distintas culturas. Entonces toma un pueblo mexicano, toma el caso de los mapuches, bueno, nosotros de otras cosmovisiones no nos parecía tan interesante que se informaran, pero por ahí a alguien le puede interesar saber cómo es la cosmovisión mapuche, qué relación ve el mapuche con la tierra, no para justificar, sino para comprender inclusive algunos de los reclamos del pueblo mapuche actuales. ¿Por qué tanto el tema de reclamar la tierra, de qué sé yo? Bueno, tiene que ver con cosas ancestrales, tiene que ver con toda una cuestión cultural y con su vida en tanto en cuanto parte de esa comunidad. Entonces para ellos es natural lo que están pidiendo, y es inaceptable que el Winca vaya y se instale y le ponga un hotel arriba de donde ellos tenían un cementerio. Bueno, para eso por ahí aclara un poco el hecho de comprender algo, aunque sea a modo de una pequeña pastillita, cuáles eran sus cosmovisiones. Para eso pusimos ese texto, y también para mostrar que, bueno, que si bien nosotros entendemos qué es lo que es hacer filosofía hoy, o algo de lo que es hacer filosofía hoy. Bueno, siempre se hizo filosofía porque hay preguntas que el hombre siempre se hizo, y que siempre trató de responder. ¿Por qué hay un mundo y no hay nada? ¿Por qué hay hombres? ¿Por qué los hombres tenemos determinadas? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué tenemos determinadas características? Bueno, ¿por qué no hay justicia en el mundo? Esas son preguntas filosóficas, pero son preguntas que se han hecho todos los pueblos, ¿no? Todos los hombres en toda la historia. ¿Tienen respuestas? No satisfactorias, pero es imposible no buscarlas. Es humano buscarlas. O ¿Sí? sea que esto nos serviría como para ejemplificar en el caso de alguna... No van a tener que resolución. ejemplificar No, nada. ya sé, porque Claro, el parcial este va a estar cerrado. No, pero le digo, lo de los mapuches sería como para que nosotros ejemplifiquemos, ya sea en nuestra cabeza, digamos, y nos pongamos ese contexto. Pero no va a entrar en el parcial nada de los mapuches. Eso lo tenemos claro. No, pero ya están haciendo miseria de estudio por una hojita. Bueno, pero todo suma, profe. A esta altura ya mi cerebro... A esta altura no todo más. resta. Bueno, eso no lo lea, porque no se lo voy a tomar. No hay problema.
Bueno, cortamos acá, está todo Bueno. bien. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta más? Yo quisiera hacer la última, si me permite. Sí, no, la que quieras. Si yo estoy no tengo ningún problema en seguir contestando. Lo que pasa es que si no me hacen preguntas no puedo. Sí, no, es una para que si me pudiera... El parcial es a las 16, como es la hora de clase de Erasmus. Sí. Sí, yo quisiera saber si usted me podría dar un ejemplo en el modo, en las cuestiones dinámicas hay dos formas de clasificación, en génesis y cambios. ¿Usted me podría dar un ejemplo de cambios? Bueno, ¿cómo son los inicios de la ciencia? Mira, no, es decir, ¿cómo se fue desarrollando determinado conocimiento científico? Sí, ese me quedó claro. Desde el origen hasta ahora. ¿Sí? Eso es la génesis. Y el dinamismo es, bueno, a través de los, digamos, de los errores, la ciencia tiene que ir cambiando, buscando por otros lados. Y eso le da dinamismo a la ciencia. La ciencia cambia por ensayo y error. Cree una cosa, la prueba en el mundo, no funciona y necesariamente tiene que ir a buscar otra. Entonces así hay cambio científico. Si no, ahí es cuando son involutivas, ¿no? ¿Qué dice usted? No, no, no se piensa como involutivas, se piensa como cambios, es el cambio al que propende la ciencia, es un cambio que acerca más a cómo se comporta el mundo, la ciencia está evolucionando, cambiando para bien, hacia una mejor explicación y a una mejor forma de predecir lo que pueda suceder en el mundo. Si yo tengo una buena explicación y una buena teoría, o una buena hipótesis, voy a poder explicar mejor y predecir mejor. ¿Se entiende? Y esos son cambios que se van dando porque la ciencia evoluciona, porque nada es perfecto. Entonces, el científico está siempre trabajando en crítica de lo hecho, porque los hechos, por más que encajen bastante bien, nunca encajan perfectamente con las teorías. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que cambiar los hechos? No, los hechos son lo que hay. Lo que hay que cambiar es la teoría que lo explica. El cambio teórico también anticipa muchas veces hechos del mundo. Y eso es dinámico. Ok, muchas gracias. No, de nada. Bueno, escucho. Lo de los mapuches no entra entonces, ¿no, profe? ¿El qué? Los mapuches no entran, no. No, mentira, mentira. Ah, no, ¿cómo te cuesta? Los mapuches no entran, no. Seguro. Fuera. No le digan eso a Erasmo, ¿eh? Que no le digamos qué, profe, no entendí eso. ¿Lo de los mapuches? Claro. Catrileo. Tiene sentido, bien ahí. A ver, hagamos un poco de... Pensé que era Salazar el apellido. Sí, no, Catrileo Salazar. Erasmo, Catrileo Salazar. Salazar es el otro, el padre. Ay, no sé por qué levanté la manito acá, estoy padeando. Tiene una consulta, profe, ¿no? Ay, quiero saber si me quieren o no me quieren. Obvio que la queremos. Vos me querés mucho, ya sé eso. Yo por mi parte no tengo más preguntas, pero cualquier cosa en el transcurso del día o mañana a la mañana le puedo mandar un mensajito por Petco si me surge algo. Me pueden preguntar por Petco y mañana acuérdense que de 2 o 3 de la tarde tengo horario de consulta que también pueden consultar ahí hay un chat. Entran al chat, yo estoy del otro lado como una tonta solitaria todos los miércoles. Por ahí este miércoles tengo suerte y tengo alguna compañía. No, la semana pasada me consultan. Bueno, capaz que mañana tiene más bueno, cuando quieras. Si querés preguntarme por Petco no tengo problema. Yo a la noche siempre un ratito entro a Petco y contesto si hay alguna pregunta. Por lo menos trato de hacerlo. Alguna noche se me chispotea, me quedo mirando algo en Netflix y sonaron. Pero si no, generalmente entro. Buenísimo, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Nada. Pregunten, no se queden con dudas. Pregunten todo lo que necesiten. Si lo puedo ¿Recomendar una serie, profe?
¿Qué? ¿Una serie me recomendás? ¿O qué estás viendo? ¿Qué? Sorionen. Soy mirar policiales. Así que ahí le doy a Sorion en esas series. Bueno, ¿algo más? Si no, me voy a mi otra clase, por eso es la pregunta. Se me están yendo todos, les digo. Parece que no, profe. Bueno, Bueno, me despido. No, profe.